Bienvenidos al ciclo de conferencias Clauto de septiembre, mes de la proveeduría automotriz. Agradecemos su participación en la conferencia ¿Cómo vender a la industria automotriz? Regístrate en FPA y prepara tu cita de negocios con José Vargas. José Vargas cuenta con más de 12 años de experiencia en el área de compras y 7 en la industria automotriz. Actualmente es el coordinador de los comités de compras y de proveedores dentro del clúster automotriz de Guanajuato. Además, tiene experiencia en compras directas como comprador de proyectos y de commodity, así como en compras indirectas en empresas automotrices como ZKW y Kronberg & Schubert. Formado en el extranjero como comprador en Austria, Alemania y Estados Unidos y con gran recorrido en gestión de proyectos y desarrollo de proveedores. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Vargas. Les voy a platicar un poquito acerca de cómo vender a la industria automotriz y preparar tu cita de negocio y un poquito de la acreditación Cloud. El día de hoy estoy muy contento de estar con todos ustedes. La realidad es que me llena de alegría. Me siento muy entusiasmado de poder platicar con todos ustedes, pymes, compañeros asociados, miembros del clúster. ¿De qué trata un poquito el foro? ¿De qué trata un poquito la acreditación? Y más gusto me da porque el día de hoy quiero mantener una plática, la verdad es que muy amena. Una plática, voy a decirlo como tal, de amigos. Tendremos algunas intervenciones de personas importantes para el clúster automotriz de Guanajuato, de personas importantes para nuestros comités. Y trataremos de hacer esto de la manera más relajada. La realidad es que yo me quiero ir de aquí el día de hoy con haber sembrado un poquito de las herramientas que tenemos en Clauto, con haberles podido dejar a ustedes, proveedores, algún tip, alguna sugerencia, algo que pudiera tener relevancia en sus encuentros de negocios y en su vida futura como empresa. Quiero empezar un poquito en platicar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que viene para la industria automotriz. La realidad es que nosotros como clúster automotriz de Guanajuato nos convertimos hoy en día en una pieza importante de comunicación. Decidimos ser un canal de información importante para todos nuestros asociados y no solo para nuestros asociados, sino toda nuestra cadena automotriz. Dentro de esta preparación de información estuvimos trabajando con algunas de nuestras firmas más importantes de información y de datos. Una de ellas, IHS Markit, a quien tenemos el gusto de tener un convenio y una colaboración y de cual voy a presentar algunos datos de una tendencia de mercado que estamos viviendo a nivel mundial. Primero que nada, señalar que el impacto de la pandemia pues, ha sido muy importante, no solo en la industria automotriz, sino en otras industrias. En la gráfica que les estoy mostrando podemos ver que la industria automotriz se encuentra con un índice de afectación medio, dado las circunstancias que vivimos con el tema de la pandemia. Podemos ver que la industria más afectada definitivamente fue la parte turística y recreativa. Sin embargo, vamos a ver la afectación que tenemos en la automotriz, en la tabla media, y cómo se va a venir generando y cómo se va a venir gestando esta baja en la venta de vehículos y por ende en la producción misma. Aquí podemos ver cómo se ha generado de manera global el impacto mundial en el Producto Interno Bruto. Podemos ver algunos sucesos importantes a lo largo de la historia económica de los últimos años o de la historia contemporánea, como puede ser la última crisis económica que sufrimos en 2009, esto ya hace 11 años, y podemos ver que fue el pico más bajo. Sin embargo, por regiones se han tenido sucesos importantes. Se ha tenido el tema de la situación europea, cómo el cambio de la moneda y demás ha tenido una afectación, y asimismo cómo ha tenido la afectación más devastadora con el tema de la pandemia. Podemos ver que su pico más bajo está en el 2020. ¿Cómo es como se ha comportado la venta y qué era lo que se esperaba para 2020? 2020 se esperaba un año complejo. Se esperaba un año complicado para la industria, donde la venta de vehículos ya iba a la baja. Eso es un hecho, se tenía presupuestado de esa manera. Sin embargo, nadie esperaba, y les aseguro que nadie tenía considerado dentro de su gestión de riesgos el tema de una pandemia mundial, donde se cortó totalmente la cadena de suministro y donde la afectación de venta de vehículos fue devastadora.
Podemos ver aquí el comportamiento de la perspectiva de ventas global, es decir, este es un forecast de venta de cómo se espera la venta de vehículos ligeros en los próximos años. Y podemos ver que el pico más bajo llegó en 2020, que lo sufrimos desde marzo hasta más o menos junio, y de ahí se ha ido recuperando poco a poco. Yo estoy seguro que muchos en sus empresas han recuperado los niveles de producción que tenían y habrá otros que están en este proceso de ir paso a paso generándolo. Sin embargo, se espera que como el mercado se contrajo, vamos a tener una afectación que va a ser muy complicado de recuperarla hasta entrados 2023, es decir, un aproximado de 4 años, que es cuando estamos esperando que nuevamente el mercado vuelva a tomar su nivel. Aunado a esto, y es una pregunta que me han hecho mucho, se viene también una tendencia de vehículos colectivos, una tendencia de vehículos eléctricos, lo que implica que los vehículos ligeros, automotores y de combustión pues vengan a la baja en sus ventas. Mismo caso, bueno, pues tenemos aquí el forecast mundial de ventas para 2020 y en los primeros meses, es decir, en marzo, se bajó un 22% a 70.3 millones de unidades en este año. Esto de manera mundial, pero podemos ver muy claramente ahí la situación de México que bajó un 27.5%. Esto es muy significativo, la gente dejó de comprar vehículos ligeros y por ende repercute en la compra y en la fabricación de los vehículos en las OEMs y por ende en toda la cadena automotriz, que estoy seguro que ustedes también lo han notado. Se hicieron muchísimas acciones para poder contener esta pandemia. Hubo países que se fueron a cierre total, México fue uno de ellos, estuvimos por ahí parados algunas semanas, donde no estaba permitido el poder fabricar, el poder seguir trabajando. Sin embargo, se tenía previsto que, bueno, si no se tomaban estas acciones, quizá el impacto en las ventas iba a ser menor, sin embargo, el tema de salud iba a tener mayor afectación. Es por ello que se decide hacer estos lockdowns o estos cierres de planta y entonces la demanda se fue un poco más abajo de lo que se tenía presupuestado. Sin embargo, esto es muy natural, esto pasa en todas las crisis. Podemos ver la recuperación nuevamente, como les decía, para 2023, 2024, que es cuando estamos estimando que nuevamente estemos en unos niveles de demanda global sostenida. Y aquí podemos verlo un poquito por regiones. Para mí es muy significativo esta gráfica porque podemos ver que en el origen de la pandemia, que fue China, ellos tienen una repercusión del 15% a la baja. Sin embargo, en el resto del mundo está entre el 17 y el 35%. Es decir, China tocó los niveles más prontos de la pandemia, pero tuvo las acciones más rápidas y como su mercado es muy contenido en el mercado interno, su recuperación es pronta. En cambio, la diferencia con Europa y Estados Unidos, que es donde nosotros, digamos, tenemos mayor repercusión y donde nosotros enviamos nuestras autopartes, pues tiene una afectación que va desde el 18 hasta el 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la afectación en la venta va a afectar directamente a la producción. Y esto es una cadena que no podemos evitar. Esta gráfica a mí me encanta, insisto, muy visual y creo que podemos darnos una idea de qué es lo que sucedió en su momento. Esta gráfica se generó en finales de marzo, inicios de abril y nos indica la ruptura de la cadena automotriz. Es decir, yo quiero seguir produciendo porque a lo mejor en mis países tengo las condiciones para seguir produciendo, tengo el permiso del gobierno para seguir produciendo, sin embargo requiero componentes y esos componentes pueden estar en otros países. Y quien me surte de otros países quizás no me puede entregar porque quizá ya se acabó el inventario y no van a sacar los productos por las fronteras. ¿Qué pasa? Aquí lo podemos ver claramente. Podemos ver gráficamente los países que están marcados en rojo tuvieron afectación severa, es decir, no pudieron ni producir, no pudieron embarcar, no pudieron volar material, por lo tanto cortaron disruptivamente su cadena. Por otro lado, y a mano derecha, podemos ver el índice de ruptura por OEM y podemos ver niveles arriba del 80. Es decir, la cadena estaba totalmente rota. Ninguna armadora podía trabajar, ningún tier 1 podía trabajar con condiciones normales porque si se acababan sus inventarios, iban a tener una cadena rota que ya no iba a poder surtir. ¿Qué pasa normalmente durante una crisis? Esto es bien importante mencionarlo.
Normalmente en las crisis, y me refiero a crisis, no nos encanta la palabra, pero la vivimos, hay una baja de la producción o de la venta y luego inmediatamente sube como un efecto resorte, un efecto rebote. ¿Por qué es este efecto rebote? Este efecto rebote se da debido a que durante la crisis de la baja de productiva hay ciertos vehículos o ciertos productos que se siguen consumiendo. Por lo tanto, los inventarios se vacían. Y una vez que volvemos a agarrar el ramp up, como viene ahí, tenemos que volver a subir esos niveles de inventario. Entonces, por eso se da este efecto rebote. ¿Qué pasa con la situación con el COVID? Esto no nos ha venido a pasar de esta manera, no rebotamos inmediatamente. El COVID va a ser una recuperación lenta, va a ser una recuperación pausada. Al final de la ponencia, bueno, les voy a poner unas gráficas de qué es lo que debieron de haber hecho ustedes, qué es lo que estamos haciendo ahorita en términos medios y qué es lo que hay que hacer en el futuro y los cambios que vamos a tener en la industria. Platicarles un poquito, ya se lo decía en una gráfica pasada, de los vehículos ligeros comercializados en México. Aquí tenemos de acuerdo a los diferentes tipos de vehículos, donde la baja ronda dentro de un 32 y un 1.6%. El 1.6% son camiones ligeros que la venta no es muy alta y bueno, se mantuvo más o menos la venta de la misma. Sin embargo, en vehículos de lujo subió hasta el 46%. La más importante, que son subcompactos y compactos, se mantiene entre el 29 y el 20%. Por eso hablábamos de un 27% de la venta de vehículos a la baja. Y por último, estimaciones del mercado interno mexicano. Cabe señalarlo aquí, es importante mencionarlo. Estas son de las firmas más importantes que tenemos de consultoría y de estimaciones, es decir, de forecast. IHS Markit planteaba una baja para México del 16%. IHS Markit para abril, eso fue en marzo, para abril ya había bajado al 20%. Deloitte manejaba un 20%, J.D. Power manejaba un 20%, Lambda manejaba un 25% y Yato Dynamics manejaba un 26%. Estas son las estimaciones que se tenían para marzo, abril. Hoy día son un poquito más, digamos, positivas. Sin embargo, la realidad es que nos ha afectado a todos en este sentido. Hasta ahí me quedo ahorita y yo les decía que iba a ser una plática muy entre amigos porque hoy tengo la alegría y el gusto de poder presentar a algunos de ellos, colaboradores muy cercanos al clúster automotriz de Guanajuato. Y el día de hoy me enorgullezco en presentar a Cristina Villaseñor. Cristina Villaseñor es gerente de compras dentro de Würth Electronic México. Ella es licenciada en Comercio Internacional con experiencia como compradora en la industria automotriz para empresas como Plasticomium, Boss Automotive, NIFCO, Orbis Corporation y tiene mucha experiencia en la implementación del proceso de compras en 4 arranques de planta en el sector automotriz. Cristina se ha desempeñado en la planeación, análisis de costos para adquisiciones en la compra de materia prima, materiales indirectos y directos. Actualmente se desempeña en el área de compras para Würth Electronic y además es Master Key en sistemas de planeación de materiales en módulos de compras. Es además nuestra actual presidenta del comité de compras dentro del clúster automotriz de Guanajuato. Cristina, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola José, muy buenos días a todos, a Luis, Francisco, muchas gracias por la invitación. Hola Cris, bueno pues yo la verdad es que les di un contexto muy general de lo que se vivió en estos últimos meses, prácticamente 6 meses llevamos ya de esta situación atípica y que creemos que va a perdurar. ¿Cuál es la situación actual para las empresas automotrices, específicamente en tu área, que es cadena de suministro? Mira, José, fue justamente en marzo de este año cuando el panorama para la industria automotriz en México cambió abruptamente. A partir que las armadoras anunciaron el pausar las producciones en reacción a la pandemia, y esto ocasionó una pérdida de volumen que solamente para Norteamérica vislumbraba alrededor de 478,000 unidades, de las cuales 336,000 eran solo para Estados Unidos, 77,000 para operaciones en México y 64,000 para unidades de producción en Canadá.
Como bien mencionaste en tus diapositivas de la perspectiva global, definitivamente los pronósticos de ventas mundiales están con una tendencia a la baja y tan solo en la producción los pronósticos mundiales son alrededor del 21.2%, lo que representa una disminución de casi 18.8 millones de unidades en relación al 2019. Entonces ahí puedes ver el verdadero impacto que se está generando. Y bueno, se está considerando que a lo mejor va a haber un reinicio global del sector automotriz a partir de este último trimestre del año, pero tenemos que considerar un escenario de vulnerabilidades que tenemos existentes en el mercado. Hay tensiones comerciales, disminución de ventas, aunado, como bien decías, a inventarios muy ajustados y bueno, las cadenas de suministro no están exentas de estos escenarios tan complejos. Por ello, yo creo que para la cadena de suministro y en particular también para las áreas de compra, se tienen que abarcar distintos ámbitos para atender esta situación y poder afrontarla. Yo te mencionaría 5 puntos generales que yo creo que serán los más importantes ahorita para atender de primera instancia. El primero, tener una clara y sólida estrategia de la digitalización, porque ahorita toda esta tendencia fue migrar a la digitalización y tenemos que garantizar una integración adecuada de compra de recursos que nos permitan maximizar la cadena de valor con énfasis en el desarrollo tecnológico. Otro punto sería la formación de un grupo de adquisiciones dentro de los departamentos de la cadena de suministro con el talento adecuado para adoptar las nuevas tecnologías digitales, que para todos realmente ha sido empezarnos a adaptar a nuevos esquemas. Crear modelos operativos bajo la premisa que los proveedores son mucho más que un solo precio o que un precio competitivo. Los proveedores son parte integral de la organización y más ahora debemos mantener con ellos canales abiertos de comunicación que mejoren la visibilidad con el fin de reducir los riesgos, mejorar los desempeños y aportar mejoras en la cadena de suministro, que realmente es lo que vamos a afrontar todos nosotros como compradores o desde una cadena de suministro. La preparación de la empresa para responder a escenarios inesperados con el menor impacto posible para la organización y nuestros propios socios comerciales. Y por último, una correcta gestión de cambio para lograr la transformación en el área a través de una participación y compromiso de todos nosotros como colaboradores. Enfrentar estas situaciones es necesario que en la cadena de suministro se tengan que desarrollar nuevas habilidades y que las empresas realicen un profundo análisis del comportamiento de los clientes para anticipar las estructuras de producción con lo que tenemos proyectado. Excelente, Cris. Sin duda todo un reto, y es todo un reto que estamos viviendo día a día. No sé tú, pero desde que nosotros nos fuimos al tema de la pandemia y al tema del home office y demás, tuvimos que irnos adaptando rápidamente. Nosotros empezamos a trabajar como clúster, y tú lo sabes mejor que nadie, en darle servicio a nuestros socios, en estar para ellos, en adaptarnos a esta nueva comunicación, en esta nueva digitalización, el trabajar ahora un encuentro de negocios de manera virtual. Es decir, tuvimos que ir adaptándonos, y eso nosotros como un clúster de servicios. Dentro de tu empresa, ¿qué tuvieron que ir haciendo, Cris? ¿Cómo se tuvieron que ir adaptando dentro de estos cambios? Mira, yo creo que hay que partir que ahorita, a partir de toda esta situación, estamos en un mundo interconectado, para nuevos desafíos que antes los conocíamos, pero que ahora ya van a ser parte de nuestro día a día. Yo creo que hay varios retos que tenemos que enfrentar nosotros como profesionales desde la cadena de suministro, y yo te diría 4 generales. El primero es entender la economía colaborativa que estamos trabajando. Segundo, desarrollar nuestras competencias digitales, colaboración virtual y obviamente conocer bien el mercado. Esos serían los 4 escenarios que estamos trabajando. ¿Por qué entender la economía colaborativa? Bueno, finalmente, ahorita en estos últimos meses ha habido un incremento de los esquemas de negociación. Ya todos son bajo un entorno digital y contra una contracción de mercado que tenemos que buscar precios más competitivos. Y obviamente esto va a generar nuevas relaciones productivas
que transformará nuestra economía y la forma de hacer negocios en nuestras empresas. En cuanto a las competencias digitales, no es únicamente entender cómo funciona una app o cómo conectarnos a un webinar. También tenemos que ver el involucramiento de la tecnología desde las áreas de las cadenas de suministro, es decir, desde nuestros propios puestos de trabajo, cómo lo podemos hacer más productivos y competitivos. Y sobre todo, nos ayuda a subsanar errores para mejorar y podernos anticipar. En cuanto a la colaboración virtual, bueno, pues es lo que estamos viviendo actualmente, incluso en este evento que fui invitada, en donde pues nos está facilitando una manera de trabajar distinta, pero tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Entonces tenemos que mantenernos con una presencia activa y obviamente serán otros desafíos que son la clave para la continuidad de las negociaciones virtuales. Y por último, que te mencioné de mantenernos bien actualizados y conocer las tendencias del mercado. Realmente los escenarios que estamos viviendo son muy complejos. Por ello, tenemos que aprovechar el acceso a la información que tenemos. Además, tenemos accesos a medios ya incluso masivos. Y esta adaptación de cambio, yo lo llamaría cambiar de una cultura estática a una cultura una interculturalidad. Es decir, estar conectados a nivel global, pero al mismo tiempo tenemos una competencia intercultural, porque estamos en diferentes lugares, incluso desde nuestros home office, va a haber diferentes personas, ya va a haber, por así que, una operación en diferentes entornos geográficos, grupos, edades, habilidades, estilos de trabajo, y por ello tenemos que fomentar la innovación de estos retos actuales, y nosotros como profesionales de las cadenas de suministro tenemos que identificar y comunicar estos puntos de conexión como metas compartidas, prioridades y valores que puedan hacernos trabajar de manera efectiva. Cris, me encanta lo que nos platicas. Me quedo con una palabra bien importante y bien significativa que nosotros hemos venido también repitiendo: colaboración. Creo que la colaboración a todos los niveles, desde las OEMs, como lo hemos empezado a ver, que hoy día empiezan a tener hubs de diseños compartidos, que empiezan a buscar componentes compartidos para poderlos bajar, para disminuir costos, para disminuir complejidad de la producción. Vaya, líneas de producción compartidas, tenemos un claro ejemplo en México. Es decir, esta colaboración nos va a ir generando que nosotros como comunidad automotriz podamos salir adelante. Y creo que me quedo con esa palabra. La verdad es que te agradezco mucho ese comentario porque va muy ad hoc y es la cerecita en el pastel de lo que nos venías comentando. Cris, adicional y aterrizándolo un poquito a muchas pymes que nos están viendo el día de hoy, viene una serie de combinaciones importantes dentro de nuestra industria y de nuestra economía como país. El arranque del TEMEC, el tratado que entra en vigor o que ya entró en vigor en julio, el tema de una inminente guerra comercial entre China y Estados Unidos, el posicionamiento geográfico de México dentro de esa guerra comercial que tienen unos países. ¿Cómo se posiciona al día de hoy la oportunidad para un proveedor local? Mira, si consideramos todos los análisis de la industria, hay diferentes opiniones. Hay opiniones muy optimistas, hay opiniones negativas, pesimistas. Finalmente, el mercado mundial nos está hablando de una caída de más de 15 millones de vehículos en la producción comparado con el año pasado. Esto va a afectar distintas regiones del mundo. Tú hace ratito hablabas de los retos que está manejando, el mapa que presentaste, en donde venía lo de la escasez de los productos. Y finalmente este año vamos a tener que afianzar y estabilizar las cadenas productivas en el sector automotriz, porque va a haber diferentes oportunidades ante estas rupturas de cadenas de suministros de China, México y Estados Unidos, aterrizando un poquito más el tema. Por ello, yo creo que nos tenemos que esforzar en desarrollar la proveeduría local para poder crecer y cumplir la demanda. Probablemente esta escasez pueda venir desde China, de otros países que están fabricando partes, y hay temas serios de abastecimiento por esta desaceleración e incluso por cierre de empresas. Y se tendría que contrarrestar esta situación para desarrollar las partes localmente.
pero esto va a obligar a localizar proveeduría en México e integrarse de una manera muy acelerada. Y más que una globalización, yo creo que yo resaltaría el tema de regionalización y la importancia de la competitividad. Y para enfrentar estos cambios, las empresas y las proveedoras locales tendrán que evaluar el impacto dentro de sus propias cadenas de suministro y adaptarse a estos cambios tan fuertes. Las empresas tienen que adaptarse a metodologías, a planeaciones adecuadas y a corto plazo, ya no tanto a mediano y a largo plazo, porque ya el TEMEC está ya en vigor. Y por ello, pues tenemos que examinar las consecuencias específicas, por ejemplo, de las reglas de origen, así como el impacto financiero, a algunos los va a beneficiar, a otros no tanto. También identificar y valorar y validar sobre todo los nuevos requerimientos de la información en cuanto a la calificación de origen y la configuración de nuestros sistemas actuales. También vamos a tener que considerar que se va a transitar entre un cambio también de automatización de procesos, porque obviamente el TEMEC está exigiendo otro nivel de proveeduría y tendríamos que revisar cómo están implementados y incluso también todo estos materiales o todos estos insumos que se incluyan en este proceso, se tendrían que validar las clasificaciones arancelarias y por ende el costeo. También hacer ajustes en cuanto a las reglas de contenido regional que actualmente estamos manejando, pues van a ser distintos. Y por último, pues yo creo que tenemos que desarrollar casos de empresa, los recursos internos y externos necesarios. El TEMEC definitivamente nos abre oportunidades para fortalecernos como bloque en Norteamérica, pero por ello tenemos que reestructurar nuestra demanda y sobre todo afianzarnos con la proveeduría local para hacer una migración no solamente de compra de materiales, sino de migración de tecnología en toda la cadena de valor para enfrentar estos retos, José. Totalmente, Cris. Un ex jefe mío me mencionaba siempre una frase que creo que coincide mucho con lo que nos comentas. Conoce el medio, actúa rápido. No basta con saber qué es lo que viene, necesitas actuar rápido. Y es adaptarte al cambio y adaptarte de la mejor manera siendo un camaleón, lo que va a llevar a las empresas o a aprovechar esta oportunidad o a desaprovecharla, porque digamos que el filo está ahí, ¿no? Las empresas mexicanas pudieran estarse en medio y pudieran aprovecharlo de buena manera o pudieran desaprovecharlo, dependerá de esta rápida adaptación y este rápido desenvolvimiento que tengan dentro de este medio. ¿Estarás de acuerdo? Sí, completamente. Dentro de toda tu experiencia en compras, que ya por aquí leí el currículum y la verdad es que es impresionante, has trabajado en muchas de las empresas más importantes del estado. ¿Cuál consideras tú que es la principal carencia o lo que le está faltando a este proveedor local para lograr insertarse en la cadena automotriz? Desde un material indirecto, desde un material de servicios, desde un servicio o desde un material directo. ¿Qué le estaría faltando para dar este salto de calidad? Mira, yo creo que es algo que coinciden muchos de los proveedores con los que he trabajado y una de las principales afectación de la proveeduría en la inserción de las cadenas de suministro es precisamente la formación de las empresas. Y lo hemos hablado muchas veces en otros temas, en otros escenarios, y hablamos de la profesionalización, ¿no? Porque como mencioné anteriormente, el cambiar procesos, metodologías, incluso cambios normativos, y educación siempre va a representar un cambio de mindset y de cultura empresarial. Es como una nueva concepción respecto a cómo se tienen que hacer los negocios y sobre todo crear ambientes nuevos en un lugar o en un escenario tan complejo como estamos viviendo durante esta pandemia. Por ello, yo vuelvo a reforzar que el autodiagnóstico de las empresas es fundamental para la toma de decisiones. Y es un elemento estratégico para la transformación desde la misión de la empresa para poder contar con un mayor de madurez en la industria. En algunos casos, la proveeduría local carece de definición dentro de su propia cadena de suministro. Mencionarte algunos aspectos, pues la calidad, la puntualidad, la entrega, el precio que está fuera de rango o poco competitivo en comparación al mercado. Por ello, yo vuelvo a reforzar la profesionalización de los proveedores
tiene que estar presente y sobre todo tener ese nivel de involucramiento bajo este panorama económico que estamos viviendo para generar relaciones de negocio. Y en este momento yo identificaría dos tipos de proveedores de alto y bajo involucramiento. Y eso, ¿cómo se identifica? Bueno, es generando la búsqueda de proveedores, los puedes identificar como aquellos proveedores que están calificados o son tus proveedores preferidos o proveedores que están certificados. Dentro de ese rango, yo identificaría a la proveeduría. Por ello, es importante este acompañamiento en la búsqueda de diferentes métodos de evaluación a proveedores. Y bueno, yo he trabajado durante casi 3 años con la acreditación Guanajuato para realizar la medición de indicadores clave de los proveedores. Y bueno, los resultados del autodiagnóstico siempre nos van a proporcionar la ubicación, el tamaño, la actitud e incluso la oportunidad que tiene cada proveedor para insertarse en las cadenas de suministro, en la industria automotriz. Y definitivamente vuelvo a reforzar que los proveedores que se preparan con una certificación o bajo una acreditación tienen diferentes elementos de valor, generan un vínculo con los clientes, incrementan su rendimiento a través de la mejora continua y su constante corrección de errores. Y por último, ofrecen prestaciones enfocándose siempre al servicio al cliente, que ahorita es primordial. Estoy convencida que la acreditación o alguna certificación que los proveedores busquen siempre va a ser para llevarlos a un nivel de excelencia total, José. Padrísimo, Cris. Cris, ¿algo más que te gustaría agregar para proveedores locales? ¿Algún comentario, algún tip que ahora viene la Feria de Proveeduría Automotriz para sus citas de negocios? ¿Algo que deberían de cuidar ellos como proveedores para este trato con el comprador? ¿Algún tip pequeño que nos pudieras regalar? Claro que sí, José. Mira, primero que nada, yo seguir alentando a los proveedores que puedan llegar a hacer citas de negocios B2B. Algunos tienen todavía ese miedo de no confiar en la tecnología, pero tenemos que adaptarnos al escenario que tenemos. Entonces, ahorita muchos de nosotros como empresas tenemos restricciones de visitas de proveedores. Entonces, invitarlos y fomentar este tipo de eventos que tenemos, por ejemplo, ahorita en el foro, en donde esta conectividad y este acercamiento con la proveeduría y con las empresas asociadas, creo que es la mejor forma de que ellos puedan empezar a comercializar sus productos. No todos estamos recibiendo a los proveedores, no se están recibiendo catálogos, es a veces difícil tener el contacto directo con el comprador. Entonces yo creo que invitarlos nuevamente a que participen al foro y que rompan esa barrera de no confiar en la tecnología, sino que arriesgarse y hacer sus citas de negocios, sus levantamientos virtuales y sus negociaciones a través de estas plataformas que nos ofrece el Clúster Automotriz de Guanajuato. Cristina, pues como siempre un placer poder platicar contigo. La verdad es que me gustaría seguir la plática contigo. Tenemos todavía un poquito más de materias y puntos a tocar. Agradecerte como siempre tu participación, tu colaboración con nosotros como Clúster y seguir aprendiendo. La realidad es que a mí me encanta platicar contigo porque es aprender, aprender y aprender. Te lo agradezco muchísimo, Cristina. Al contrario, José, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Cristina platicaba un poquito acerca de la acreditación Clauto. Me gustaría explicar y ahondar un poquito, ya que es una de las herramientas que el día de hoy quería platicarles. La acreditación Clauto es una herramienta que actualmente está validada por empresas líderes del sector automotriz. Es decir, esta herramienta surge, y ahorita lo voy a platicar un poquito más a detalle, pero a raíz de herramientas de desarrollo de proveedores. Como se los dijeron en la introducción, tuve la oportunidad de trabajar como comprador algunos años ya en la industria, y la realidad es que el trabajo lo hacía 100% el comprador, o lo hacía su equipo de SQA, o lo tenía que ser un equipo, en mi caso, que venía desde otro país para hacer las evaluaciones a los proveedores. Normalmente el enfoque de ellos era desarrollar a proveedores de material directo, pero se descuidaba un tanto al material indirecto y al material a los servicios, perdón.
El material indirecto es tan importante como el empaque. Y el empaque es tan importante como si no llega a la caja de cartón, no se envía el producto terminado. Que si no llega o no funciona mi línea productiva, no puedo producir. El servicio es tan importante que si no tengo un comedor, no voy a poder alimentar a las personas que van a producir en mi planta, por lo tanto mi planta va a parar. Es decir, toda esta infraestructura y todo este ecosistema que se ha generado dentro de la industria automotriz no tiene muchas veces las herramientas para ser validadas. Normalmente en ciertas empresas se toma en cuenta el precio, a lo mejor una que otra recomendación, pero no tenemos un análisis a fondo de este tipo de proveedores. La acreditación Clauto surge evaluando no solo el sistema de gestión de calidad, sino evalúa 9 áreas. Actualmente nuestros principales usuarios son empresas que ya están trabajando con la industria automotriz, pero quieren saber en qué nivel se encuentran. Es decir, es un excelente termómetro para ver qué tan profesionalizado estás. Por otro lado, ahí tenemos casos de algunas empresas proveedoras que están siendo dirigidas por sus empresas compradoras. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la empresa Tier 1X ya le gustó la herramienta de acreditación Clauto y entonces le dice, en lugar de yo tener que hacer el trabajo, te voy a contratar la acreditación para estas empresas. Y estas empresas tienen que correr su acreditación Clauto. Si pasan la acreditación, entonces pueden producir y pueden entregar directamente a este cliente. Y por último es para empresas que apenas van explorando esta área de irse involucrando en este mundo maravilloso del área automotriz, que tiene un idioma muy diferente, que no cualquiera sabe que es un PPAP, una PQP, una MEF. Entonces es este mundo diferente y que quiere de alguna manera empezar a encajarse en esto, ya que va marcando punta de lanza en todas las industrias. Entonces estos son nuestros 3 principales usuarios. Tenemos, como bien decíamos, la acreditación a 3 diferentes productos y servicios. Primero, material directo, que es toda aquella pieza que se produce, pero que va directamente en el coche. Eso tiene una clasificación de material directo. Material indirecto es alguna pieza productiva, pero que no va en el vehículo, es decir, toda la infraestructura alrededor de líneas productivas, empaque, pero que no termina dentro del vehículo. Y por último, los servicios, que son todas las empresas que prestan servicios para alimentar esta industria. Estas son algunas de las áreas evaluadas, bueno, no son algunas, son todas las áreas evaluadas dentro de la acreditación Clauto, empezando sí por sistema de gestión de calidad, pero tomando en cuenta cultura empresarial, gestión de proveedores, lean manufacturing o manufactura esbelta, costos, ambiental, seguridad de salud ocupacional, obligaciones legales y customer service. Todo esto incluye toda una herramienta de desarrollo de proveedores. Por último, pues el proceso que hay que seguir es de entrada llenar una autoevaluación. La autoevaluación es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Hay un link donde tienen que llenar su cuestionario. Ahí van a ver todas y cada una de las preguntas que van a tener en su auditoría y van a darse una idea de si pueden o no pasar la acreditación. Ya una vez que me entregan los resultados de la autoevaluación, yo les puedo programar una auditoría en piso. Y esta auditoría en piso es, digamos que les mandamos un auditor de la casa auditora estratega y ellos van a revisar con el cuestionario que se cumplan con todos los requerimientos y que se tengan la evidencia para poder comprobarlo. Al final del día se entrega un resultado de acreditación y tenemos 3 posibles resultados. Primero, acreditado, que va del 81 al 94%. Son empresas que ya pueden surtir a la proveedora automotriz. Su nivel de profesionalización es tal que ya se encuentran dentro de lo que pudiera surtir a la proveeduría automotriz. Acreditados de excelencia tienen entre 95 y 100%. Estos proveedores son de excelencia, es decir, están en un nivel prácticamente igual que un Tier 1 o que un OEM. Tienen instaurados e implementados todos los procedimientos y todos los mecanismos para poder producir sin ningún problema. Y por último, empresas en desarrollo, que son del 0 al 80%. Son todas aquellas empresas que aún no llegan a acreditarse, que aún no tienen ese nivel de profesionalización, pero que están en esta búsqueda y al hacer una acreditación, pues se da una idea de que ellos tienen el interés de seguir participando. Les platico un poquito también de Francisco Gutiérrez, que es la siguiente persona a quien tengo el gusto de presentar. Francisco Gutiérrez es actualmente director general de Estratega.
Estratega, como le mencioné hace unos minutos, es nuestra compañía o nuestra casa auditora que nos está ayudando y apoyando con las auditorías en piso que estamos haciendo con cada uno de nuestros proveedores. Además, bueno, es empresa líder en consultoría, en sistemas de gestión normativa como ISO 9001-15, calidad IATF 16949 y BDA automotriz. ISO 14001 ambiental, ISO 45001 de seguridad, etc. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Business and Commerce en Londres, Inglaterra, y maestría en Ciencias con especialidad en calidad. Conferencista internacional y miembro de ASQ y ASTM desde 1996. Y además, con mucho orgullo, es diseñador del modelo Clauto. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José Manuel, mucho gusto. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias. Qué gusto saludarte ahora en este foro, mi estimado Paco. Muchas gracias. Siempre un gusto trabajar con Clauto y saludo, bueno, a todos los que estamos aquí en el panel. Saludo a todos los que están conectados. Siempre un gusto saludarlos. Te agradezco la invitación para charlar un poco ahora. Francisco, cuéntame, yo estaba dando una breve introducción de qué era la acreditación, a lo mejor un tanto más operativo, pero me gustaría que uno de los creadores de este modelo pues nos platicara un poquito de dónde proviene esta herramienta, de dónde se originó, cómo surgió. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues este modelo del Clauto, realmente las reuniones iniciales partieron por allá de noviembre, diciembre del 17, ¿verdad? Ya tiene tiempo de eso. Hubo mucha gente que participó con muchísimo entusiasmo, pero la pregunta inicial que se quería justamente solucionar es cómo podríamos tener un modelo integrado para poder evaluar proveedores. Partiendo de la idea de que la mayoría de las industrias tendrían, digamos, sus propios modelos de desarrollo de proveedores, ¿no? Y decían, hijo, pues le cuesta muchísimo trabajo a las empresas y costo el evaluar a todos los proveedores, después de evaluar y de un proceso se dan cuenta que no cumplen. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para tener un modelo integrado que pueda dar un parámetro claro para la industria automotriz de dónde están parados los proveedores, ¿no? Entonces decidimos en aquella ocasión decir, bueno, ¿qué pasaría si tomáramos los modelos de distintas empresas, ¿no? Por ejemplo, los modelos de GKN Driveline, los modelos de Omron, modelos como IATF, ISO 9001, marca Guanajuato, etcétera. De tal modo que pudiéramos llegar a un solo modelo. Entonces lo que hicimos es conseguimos aproximadamente 10 modelos de empresas que liderean, que son Tier 1 en la industria automotriz. Y lo que hicimos fue, digamos, tomamos el primer modelo que recibimos y hicimos un listado de todas las preguntas que tenía su modelo de desarrollo de proveedores. Todas. Y las marcamos, digamos, en un documento, ¿no? Luego tomamos el segundo y empezamos a leer cada pregunta. Si se repetía la pregunta, pues poníamos una segunda marca, ¿verdad? Si no se repetía, agregábamos otra pregunta. Lo mismo hicimos con el tercero, el cuarto, hasta el 10º. Al final, ¿qué quedó? Bueno, pues quedó un modelo con un montón de preguntas donde sacamos el 80-20, es decir, cuáles eran las preguntas que se repetían en general en todas las empresas del sector que son T1 y que son del sector automotriz. Después de esa lista de preguntas, las clasificamos, ¿verdad? Y les pusimos orden y llegamos entonces a las 9 categorías de las que tú hablabas hace un momento. El sistema de gestión de calidad, ambiental, seguridad, costos, etc. Entonces quedaron al final 102 preguntas agrupadas en estas 9 secciones. ¿Cuál es el valor entonces? Es que en realidad este modelo no es un modelo, digamos, inventado, ¿verdad? Es un modelo que se creó como un esfuerzo para poder concentrar los requerimientos de todas las empresas, la mayoría de las empresas, concentrarlas en un solo modelo. Claro, le agregamos algunos requerimientos, ha ido evolucionando durante todo este tiempo en actualizaciones, pero así se creó el modelo.
Una parte muy importante a clarificar aquí en esto es que muchas personas piensan que el modelo Clauto es un modelo de calidad. Y bueno, es de calidad en el sentido que está bien hecho, pues, ¿no? Pero me refiero a que no es un modelo de calidad como tal, en el sentido de solo contener temas de calidad, sino contiene temas de ambiental, tema de seguridad, tema de manufactura, tema de costos. Y al aplicarlo, entonces, en cada una de las empresas que aspiran a tener un modelo o aspiran a ser proveedoras de la industria, pues podemos tener un parámetro más claro de dónde están posicionadas en términos de cumplimiento y de requerimientos. Eso entonces, como decía Cristina hace un momento, pues facilita el que cuando llegue un proveedor, pues tengas ya un tanto de claridad dónde están. Pero de ahí nació el modelo y es justamente el inicio de lo que hoy tenemos como el modelo del Clauto. Paco, ahorita que comentas el tema de calidad, yo quiero comentarles, digo aquí abiertamente y sin decir nombres, una de las preguntas que más me hacen cada que me marcan para preguntarme de acreditación o el comentario es que yo ya tengo ISO, ¿para qué quiero tener la acreditación? ¿Qué diferencia hay? Porque yo les decía, bueno, el ISO es uno de los 9 puntos a evaluar, ¿no? Sí. Tenemos otros 8 puntos que necesitamos desarrollar y que a lo mejor eres muy bueno en tu sistema de gestión de calidad, pero tu gestión de proveedores es pésima y siempre estás parando y por lo tanto tu customer service es muy malo, ¿no? Porque nunca llegas a entregar en tiempo. Entonces, ¿qué me podrías decir en este sentido? Sí, bueno, es muy correcta la apreciación que dices. De repente para muchas empresas que son certificadas IATF, les parece un poco extraño que cuando hacemos la evaluación no salgan necesariamente con un puntaje alto, ¿no? Y claro, todos se sorprenden y preguntan, ¿cómo es posible que siendo IATF no cumpla alto? Pero la razón es esa, ¿no? La razón es que contiene áreas importantes que están normalmente fuera de un alcance de una IATF o de una 9001 para calidad. Como bien dijimos, contiene temas como ambiental. Entonces, si yo no soy respetuoso, por ejemplo, de la reglamentación o del tema legal obligatorio que aplica para un tema ambiental, tanto en el estado como en la ciudad, como en el país, pues voy a salir bajo en ese punto. Si no tengo una política ambiental, si no tengo objetivos ambientales, si no tengo identificados aspectos ambientales, por ejemplo, ¿no? O en seguridad, ¿verdad? Si no tengo determinado el nivel de riesgo que tengo. En fin, digamos, es un modelo mucho más integral y creo, sin temor a equivocarme por las reuniones que hemos tenido con algunos comités internacionales, es que la evolución de las normas es justamente hacia allá, ¿verdad? O sea, hoy podemos certificar en calidad, pero no necesariamente cumplo con el tema ambiental. O puedo certificarme en ambiental y no necesariamente tener un proceso y un producto de calidad. La evolución en el futuro que va a pasar, aparte de trabajar en cadenas productivas, lo que va a pasar es que va a haber certificaciones integradas que involucren calidad ambiental, seguridad, costos, lean, siempre buscando no solo la satisfacción del cliente como cliente de cadena productiva, sino como la satisfacción de las partes interesadas. Y este modelo Clauto viene justamente a sumar a eso. Entonces dijéramos que en algunas características es un modelo de avanzada, un modelo evolucionado justamente por esta integralidad que tiene. Y que está en constante revisión, como bien lo decías, correcto, ¿no? Se generó un comité de revisión de la acreditación Clauto, que año con año va a ser una revisión de cómo está estructurado. Mucho correcto, de esto sale, y me voy a adelantar un poquito, de acuerdo a una certificación que acabamos de obtener. La verdad es que estamos muy contentos por el trabajo realizado, y es una certificación de la acreditación Clauto, es decir, un organismo exterior nos está certificando y avalado nuestra herramienta de evaluación de proveedores. ¿Qué me puedes platicar un poquito de esta nueva certificación que acabamos de ganar? Bueno, pues todavía estamos festejando la acreditación. Como bien comentas, el modelo cuando nació, evolucionó, cada año se le da su revisión, pero no tenía un respaldo de acreditación de ese modelo, ¿verdad? Y se decidió muy atinadamente que el modelo debía acreditarse ante un ente oficial. Y ese ente oficial, digamos, en México, es el Instituto Mexicano para la Normatividad y la Certificación, la IMNC, ¿verdad? Entonces, la IMNC, digamos, en días pasados
se acreditó el modelo ante la IMNC. Lo que pasó fue que la IMNC, digamos, reconoce el valor de modelo, reconoce su aportación, reconoce la estructura que tiene el modelo y reconoce, digamos, la forma en la que se gestiona el mismo. Cuando digo que se reconoce la gestión, me refiero a cómo se actualiza el modelo, cómo se envía la agenda a cada una de las empresas que participan, cómo se lleva a cabo el protocolo de auditoría, cómo se asegura la competencia de los auditores, cómo se generan los reportes, cómo se asegura que el puntaje fue correcto. En fin, en días pasados se obtuvo justamente esa acreditación ante la IMNC, cosa que nos da muchísimo gusto, porque este modelo, aparte de tener el respaldo de la industria automotriz, pues hoy es respaldado por la IMNC como un ente gubernamental, ¿verdad? Y eso le da muchísima fuerza al modelo, que si bien existen muchos modelos, no todos están acreditados. Así que muy atinada la acreditación, agradecido con la invitación para trabajar conjuntamente participaron muchísimos. Tú mismo, José Manuel, fuiste un artífice importante en este proyecto, junto con Alfredo también y con un montón de gente que participó, pero así es, este modelo ahora es, digamos, reconocido y avalado por la IMNC en México. Y eso tiene un valor muy importante. Estamos aprovechando el foro para, pues, anunciarlo con fanfarrias, Paco. Así es, porque no es un asunto menor. Tú seguramente recordarás el pliego petitorio que hizo la IMNC eran varias hojas con letra chiquita que había que cumplir. Nos llevó prácticamente 7 meses hacerlo y, digamos, reconozco también que aún en pandemia, pues eso no se detuvo, ¿no? Aquí enseguida va a participar Luis, que también él participó en una de las empresas como evaluado, que entró dentro de la evidencia que se generó ante la IMNC. Así que de manteles largos y es momento de festejar porque es un logro sumamente importante en darle valor a este modelo. Y que a final de cuentas se va a ver reflejado en todos nuestros tanto asociados al tener un modelo que les va a dar mucho mayor certeza a la hora de evaluar a sus proveedores, y también para las pymes que vienen empujando y que van levantando la mano para la acreditación, ¿no? Correcto, sin duda. El modelo en sí ya cumplía, pero el hecho de, digamos, normalizarlo ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, pues le da una estandarización que si bien ya la tenía, ahora la tiene avalada. Digamos que el modelo mismo fue certificado, ¿verdad? Paradójicamente, pero fue certificado y eso le da muchísima certeza porque las evaluaciones hoy día son mucho más estándares, forza que el modelo se revise cada año, se asegura la competencia de los auditores, el resultado. Y algunas personas han preguntado, algunas empresas han preguntado, oye, ¿significa que ahora me van a entregar un modelo de la IMNC? Bueno, la respuesta es no. Se va a entregar el mismo modelo, la misma acreditación del modelo Clauto, solamente que ahora el modelo Clauto está respaldado por la IMNC, ¿verdad? Padrísimo, Paco, pues enhorabuena por ese logro. Creo que me levanto el cuello también porque fue trabajo en equipo. Fue tuyo. No, fue trabajo en equipo tal cual. Y la realidad es que es para beneficio pues de todos ustedes. La verdad es que sí, aprovechenlo esta parte. Creemos que es una herramienta que funciona. Yo estoy convencido de que funciona. Insisto, estuve algunos años en la industria y si yo hubiera conocido a fondo esta herramienta, lo hubiera utilizado muchísimo. La realidad es que está muy, muy completa. Pueden preguntar, pueden contactarnos, lo que necesiten de información con todo gusto. Y Paco, pues agradecerte tu tiempo, agradecerte tus palabras. Muchísimas gracias por esta plática, que sabemos que va a ser de mucha utilidad para nuestras pymes. Al contrario, te agradezco a ti la invitación, José Manuel. Nos sentimos muy contentos de trabajar conjuntamente. Sabes que nos sentimos como aliados. Aprecio enormemente la participación de muchísimas personas como Alfredo, como Cristina que está aquí, como Luis Alberto que han apoyado y muchísima gente, tú mismo pues que has estado pegadísimo en esto y que reitero que has sido un artífice importante en la acreditación de este modelo. Así que enhorabuena y les agradezco. Fuerte abrazo, Paco, muchísimas gracias. Igualmente, gracias.
Platicarles un poquito, otra de las ventajas que tiene esta acreditación es que tiene ciertas ventajas comerciales. Si bien es cierto, y ahorita Luis nos platicará un poquito, el clúster automotriz de Guanajuato, su core o su objetivo no es que las empresas vendan ni promocionar a las empresas, sí queremos dar este beneficio económico, porque para nosotros como objetivo es importantísimo que proveedores locales, que empresas locales se vayan insertando dentro de esta cadena internacional automotriz. Entonces, aquí les estoy mostrando algunos de los beneficios que les estamos dando. Estos beneficios no te los da un ISO, si te certificas en un ISO no te dan aparte beneficios comerciales, pero bueno, nosotros les damos la posibilidad de publicarse en la revista Clúster Industrial, quienes también son aliados de nosotros. Se les hace una bienvenida a cada una de las empresas en redes sociales de Clauto. Van a tener publicaciones tanto digitales como en revista física. Van a poder presentar a su empresa en el chat de compradores. Bueno, no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Dentro del chat de compradores, donde tenemos más de 200 compradores, todos ellos Tier 1 y OEMs. Se les da precio preferencial para eventos Clauto, se les entrega un certificado y esto se les hace ya sea en su planta para darle el reconocimiento a su gente, que son los que verdaderamente trabajaron por ella. Y se hace una entrega de certificado también, digamos, a manera especial dentro de algún evento del clúster. También tenemos un precio preferencial dentro de Directorio Automotriz, es un precio atractivo, es una herramienta Directorio Automotriz, aprovecho el comentario, dado que es una de las herramientas que tenemos para ustedes como que quieren comercializar, donde tú, digamos que es una sección amarilla, pero dedicada a la industria y de manera digital. Es un buscador de la industria automotriz como tal. Entonces tú puedes promover tu empresa, puedes buscar proveeduría que vaya ad hoc con lo que estás necesitando. Y por último, bueno, aparte si eres un acreditado de excelencia, obtienes el puntaje máximo, te damos un reportaje en planta especializado y un encuentro de negocio con 2 empresas compradoras que sean asociadas al cloud. Esto es un beneficio muy puntual. Y otro de los beneficios que creo para mí es uno de los más importantes es la posibilidad de participar en el consejo o en el comité de proveedores. El comité de proveedores es uno de nuestros 6 comités. Dentro de él, bueno, tenemos empresas proveedoras locales y tenemos de directos, de indirectos y de servicios dividido en 2 subcomités, uno de productos y uno de servicios. Es una de las oportunidades que están y que son latentes y solo hay 2 requisitos básicos. Uno, el hecho de ser empresa guanajuatense y el segundo, la posibilidad de ser una empresa acreditada. Entonces, pues aprovechen esa parte. Un poquito de lo que siempre me preguntan, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues tiene un coste de 18,000 pesos, tiene una vigencia de 3 años, pero como cualquier ISO hay que mantener la vigencia cada año. La auditoría de vigilancia tiene un costo de 9,000 pesos, es decir, 18,000 pesos de inicio, 9,000 pesos al primer año, 9,000 pesos al segundo año. Y de esta manera se mantiene vigente la acreditación Cloud. Y ahora, bueno, me voy a permitir el honor de presentar a Luis Alberto Díaz. Luis es el presidente actualmente del Comité de Proveedores Clauto. Él actualmente se desempeña como director de Funprueba, División Casting, desde el 2004. Él tiene amplia experiencia en el ramo automotriz desde 1990. Su empresa se dedica a la fundición y maquinado de piezas en aleaciones de aluminio, bronce y aceros especiales para la industria en general. Y aparte pertenecen a la Sociedad Mexicana de Fundidores y al clúster de la fundición. Esto en Guadalajara. Es además pues nuestro presidente dentro del Comité de Proveedores del Clúster Automotriz de Guanajuato. Mi estimado Luis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Cómo estás? Paco, gusto saludarlos. Gusto en saludarte, Luis, y bueno, muy contento de que nos puedas acompañar el día de hoy. La realidad es que eres una de las empresas proveedoras que tiene más conocimiento de la región, más conocimiento de la industria, tienes clientes muy importantes dentro del estado. La verdad es que es un placer que nos puedas ayudar con algunos tips para la pyme en esa pregunta como tal, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ellos? Ok, sí, gracias, José. Bueno, pues primero que nada, agradecerle a Paco que me apoyó con el tema de la acreditación, a ti, José. Quisiera comentarles yo el tema de qué pasa con la acreditación y las experiencias que he tenido en base a la acreditación. En primer lugar, se ha tocado el tema de la profesionalización y es importantísimo. Yo en otra empresa tengo ISO 9000 y
En esta empresa, es una empresa de reciente creación, entre comillas, íbamos a ir por 9,000 y hubo un cliente, un prospecto, que me pedía IATF. Esta parte yo la comentaba con Paco y me decía, bueno, es que no aplica para ti porque no eres alta producción y tus piezas que vas a fabricar no van en el vehículo. Entonces yo platiqué con mi cliente y ellos pertenecen a una asociación de este tipo en otros países. Lo comentaron, me dijeron cómo era el modelo, ya lo platiqué, los 9 puntos, y me lo aceptaron en lugar de la IATF. A la hora que me mandan ellos sus cuestionarios en el tema de desarrollo de proveedores, pues te das cuenta que puedes hablar exactamente el idioma que te piden. Estás prácticamente al nivel de lo que te están pidiendo. Hablas de AMEF, de PIPAP, de PSW. Todos los puntos que me pidieron los tocamos. Entonces es muy interesante y muy importante. Te da una confianza para ir con cualquier cliente sin ningún problema. Ese es el motivo por lo que yo me acredité en directos, porque en realidad no me corresponde. Pero tengo otros clientes que yo manipulo su material, entonces el 9,000 no les basta. Y ha sido muy bien aceptado con los clientes que tengo este modelo, ¿no? Y eso no perdón Luis, eso hacia afuera y hacia adentro de tu empresa, ¿qué cambios han surgido a partir de la acreditación? Y fíjate que es interesante, hacia afuera, comentábamos del cliente, el cliente me dice, oye, pero pues tu idioma con un IATF prácticamente es igual. Bueno, pues, corremos las mismas normas, ¿no? Y hacia adentro, exponencialmente. Yo traté, ahorita en esta empresa somos pocos, pero los involucré a todos. Y la verdad, para poder opinar en esta experiencia hay que vivirla. Es muy complicada, a mí me llevó como 8 o 10 meses lograr esto, pero al final yo no pensé que fuera a salir de experiencia, déjame confesar. Pero bueno, se logró y la verdad estoy muy, muy contento y muy satisfecho del resultado. No, y felicidades por ello. Aquí hay un detalle importante que, bueno, ya ves que yo dentro del cluster se acerca la gente también conmigo y me dicen, oye, pero si yo me acredito voy a tener ventas. Y yo, no, o sea, estamos hablando de temas totalmente independientes, ¿no? Estamos hablando de que tú te estás profesionalizando y tienes una formación como industria para hablar con el tema automotriz, pero eso no te lleva a que tengas nuevos clientes. Eso definitivamente los tienes que buscar. Sí, claro, al final se convierte en una herramienta de ventas porque te desarrollas internamente, ¿no? Al final puedes, digamos, desarrollarte, pero eso no quiere decir que tengas la acreditación y que vas a vender automáticamente. Sin embargo, ya estás listo para lanzarte al mundo, digamos. Sí, no, olvídalo, pero la gente cree eso y la verdad, yo creo que es la manera correcta de llegarle a la industria, ¿eh? Porque bueno, sabemos que aquí en el estado hay muchos sectores que la verdad no están nada involucrados en la industria y creen que es venderle como a otros sectores y definitivamente no. Totalmente. Tienes que profesionalizar para poder tocar la puerta. Oye Luis, de lo que platican dentro del comité de proveedores, a mí yo tengo el honor de presidir y de coordinar ese comité también. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué es lo que se platica de esta situación que vivimos dentro del comité. Es decir, por un lado, y lo platicaba con Cristina, sí puede ser una gran oportunidad, pero por otro lado puede ser una gran amenaza, ¿no? ¿Qué se dice en lo interno dentro de estos proveedores locales guanajuatenses? ¿Qué platican? Es una pregunta bien interesante. La crisis nos pegó a todos, indiscutiblemente. Yo fui de los muy golpeados, pero yo creo que el mercado ahorita es una oportunidad increíble. ¿Sí? Bueno, a mí me ha tocado con varias empresas que están abiertas al desarrollo de proveedores. Hay entrada al mercado totalmente, lo hemos visto con compañeros
que han adaptado ventas, bueno, en el caso de servicios y eso, no se dedicaban a eso y ahorita el mercado les ha crecido muchísimo. En el caso de los que fabricamos algún producto, la oportunidad es enorme. Yo ahorita traigo un desarrollo de acero en donde los clientes tienen que traer el material de importación y están dispuestos a hacer pruebas conmigo para integrarnos dentro de la cadena y dejar de traer productos de Estados Unidos o del extranjero, vamos. O sea, definitivamente es una oportunidad. ¿Sí? Las empresas están a favor del desarrollo de proveedores, al menos con las que he tratado yo. Totalmente, y Cristina mencionaba una palabra importante que me gustaría también hacer mención de lo que hemos platicado dentro del comité, y era esta palabra que decía colaboración. ¿Cómo esta palabra la llevan dentro del comité? Tengo entendido que están buscando ahí generar sinergia dentro de las mismas empresas. Vaya, ¿cómo han buscado esta colaboración dentro del comité? De hecho, es una parte importante. Acá hay empresas de todo, de servicio, de indirecto, tenemos comedores, tenemos limpieza, quién fabrica hule, quién fabrica tornillos. Entonces, se empieza a hacer una sinergia entre nosotros también de negocio. Y es lo que se está buscando. O sea, al final de cuentas, si yo ocupo empaque y un compañero tiene empaque, pues te acercas a él en lugar de buscar en otro mercado, ¿no? Definitivamente. Muy interesante. Hay algo importante dentro de esto, que hay un abanico enorme de contactos dentro no del comité, más bien del clúster automotriz, pero eso no te lleva de la mano al cliente que lo puedas tener como cliente. O sea, está el abanico de contactos, pero definitivamente tú tienes que picar piedra para entrar con el cliente. Claro, vas gestando tu red, ¿no? Y si no estás preparado, te van a dejar entrar, pero no la vas a librar. Totalmente. Luis, dentro de los comités trabajan dentro del clúster generando proyectos estratégicos. Es decir, nosotros lo que buscamos es detectar una necesidad dentro del área del comité, en este caso dentro de proveedores locales o proveedores regionales. ¿Qué herramientas y oportunidades al día de hoy tienen ustedes como comité que han estado generando y que han estado trabajando en los últimos años? Pues de hecho ahorita le estamos dando muy duro a la acreditación. Definitivamente la tenemos que promover. Es nuestra bandera, ¿sí? Dentro de esta parte tenemos el directorio automotriz, la plataforma. Hay muchísimas oportunidades. Nosotros, en el comité de nosotros, hay mucha sinergia hacia las necesidades. Muchas capacitaciones internas de las necesidades que dicen los mismos compañeros, ¿no? Perfecto, Luis. Mencionaba Cristina también el tema de la digitalización y se torna un tanto complicado con algunas pymes. Digitalización no es simplemente el conectarte a una junta por Zoom, eso no significa la digitalización. Hay una generación de conectividad y demás. Sin embargo, ¿cómo tiene que dar estos primeros pasos una pyme hacia lo virtual, hacia lo digital? ¿Cómo tendría que empezar a orientar esta parte? Yo creo que prácticamente te tienes que reinventar. Yo veo a las empresas tractoras, a las grandes, bueno, esto ya prácticamente lo tienen como ADN, ¿no? Pero el tema de las pymes es complicado. Ahorita, ve cómo hacemos las conferencias, las capacitaciones, todo es virtual. Todas las herramientas son virtuales y cuesta trabajo, ¿eh? O sea, de un día para otro que te cambien así cuesta mucho trabajo. Pero bueno, ahorita tenemos nuestro evento Matter, que es el foro de proveeduría, que se va a hacer de manera digital. Es el mejor ejemplo que te puedo dar. Vamos a tener B2B virtual, vamos a tener conferencias virtuales, todo es digital. Entonces tienes que migrar a esta nueva tendencia forzosamente. Padrísimo. Luis, ¿algún comentario adicional que te gustaría darle a tantas pymes que han
que están presentes y que han tocado en su momento la puerta al clúster y demás, ¿qué te gustaría comentarles? ¿Algún tip, alguna sugerencia de cómo pudieran ellos integrarse a esta cadena? Mira, yo lo que puedo comentar es que sería bueno que se acercaran tanto las pymes como las empresas Tier 1 a usar la herramienta, a poderla vivir, para hacer un match entre las dos. Y es de la manera que esto va a funcionar fabuloso, ¿no? Respecto a las pymes, un acercamiento a la profesionalización. Ese va a ser el éxito de todas las empresas. Ahorita no hay otra opción. Profesionalización. Excelente, Luis. Pues agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre un placer poder platicar contigo. Te agradecemos mucho tus palabras y te felicitamos por todo el esfuerzo y todo el trabajo hecho y también por tu acreditación como excelencia dentro de la acreditación Clauto. Felicidades, Luis. Gracias, José. Hasta luego. Fuerte abrazo. Gracias, igual. Platicando un poquito del tema del Foro de Proveeduría Automotriz, a mí me gustaría no despedir esta plática sin antes darles algunos pequeños tips. Dentro del Foro de Proveeduría Automotriz, lo que les sugerimos al día de hoy es, de entrada, que estén preparados para este evento. Van a tener citas de negocios de media hora, donde van a tener la oportunidad de acercarse a compradores Tier 1 y OEMs. ¿Qué tienen que hacer durante esta media hora? Primer punto, dejar de pensar que van a vender en esa media hora. Lo que tienen que hacer es, digamos, ponerle una zanahoria al comprador, generar un gancho, un vínculo, algo que pueda hacer que genere interés dentro del comprador. Dentro de mi experiencia como comprador, mucho de lo que nos molestaba en su momento y que tienen que tratar de evitar ustedes como pymes es, de entrada, la impuntualidad. Hay que ser puntuales. Las empresas tienen que profesionalizarse desde la puntualidad. Necesitan llegar temprano a su cita, necesitan probar la herramienta, necesitan entender que la herramienta les tiene que dar, necesitan probar previamente para que no al momento estén batallando que no se conectó el internet, que no pudieron entrar a la plataforma. Afortunadamente, nosotros empezamos a trabajar desde marzo en la búsqueda de una plataforma que fuera muy amigable con todas las personas. Entonces tenemos una plataforma que te va llevando paso a paso a paso. Y con esto nos permite generar una prueba previamente a la cita de negocios que ya tengamos concretada. Entonces, por eso les pedimos, punto número 1, sean puntuales, por favor. Estén pendientes de su cita. Punto número 2, pueden compartir previamente información con el comprador. Esto es bien importante, esto no lo podíamos hacer antes en las citas de negocios presenciales. Simplemente llegaban, tenían su cita, se sentaban en la mesa y no podían hacer nada más. Tenían sus media hora y luego prácticamente llegaba la barredora y iban sacando a los proveedores y se iban cita tras cita. La ventaja que nos da hoy tener un evento del 17 al 30 de septiembre es que ustedes desde el día de hoy ya pueden estar comunicándose con el comprador. Es decir, tú ya puedes mandarle información a tu comprador, puede ver él ya tu brochure, él ya puede ver la presentación de tu empresa. Si tiene algunas dudas, algún comentario, pueden empezarlo a generar. Tip, no los atosiguen. Muchas veces el comprador tiene muchísimo trabajo, muchos proveedores están atrás de ellos, entonces les recomiendo que no sea demasiada la información que quieran proveer, sino que sea muy puntual. Tip número 3, por favor, sean muy profesionales en su cita. La profesionalidad, el profesionalismo, que le pueden dar o imprimir a su cita va a ser clave para hacer clic con el comprador. Ahora no se va a tener el rompehielos del cóctel y demás, pero si ustedes son profesionales, ustedes van a poder tener ese approach en esta media hora virtual. Les recomiendo que se metan a las conferencias que ya se impartieron. Hubo una el pasado viernes, hace 8 días, con Omar Asensio, que nos daba unos tips de cómo poder llegar o cómo intentar vender dentro de esta media hora. En general, yo los invito a participar, los invito a que vayan explorando la plataforma, cualquier duda que tengan, váyanlo haciendo. Recuerden que sus citas de negocios dependen de los compradores. Afortunadamente tenemos el evento más importante en Latinoamérica para este sector automotriz. ¿Y por qué digo el más importante? Porque aquí, como nuestro enfoque es 100% de encuentros de negocios, tenemos la mayor cantidad de compradores que cualquier otra feria.
Al día de hoy tenemos más de 150 compradores registrados de más de 100 empresas, todas ellas OEMs y Tier 1. Con la capacidad virtual nos dio la posibilidad de tumbar fronteras y entonces tenemos compradores de otras partes del mundo, lo cual se vuelve sumamente interesante poder exportar tus productos o tus servicios. Los invitamos a participar. Después de mi introducción, que fue un tanto, digamos, los llevé un tanto a la decepción de todo lo que viene y de la complejidad de los próximos años, no me gustaría dejarlos con ese feeling. Me gustaría darles algunos tips de qué es lo que se puede hacer al día de hoy, qué es lo que se debe de hacer en el mediano plazo y qué es lo que se debe hacer a largo plazo y los cambios que vamos a tener como industria. De entrada, ¿qué hacer al día de hoy? Bueno, pues confirmar la resiliencia empresarial. Esto es clave, esto es básico, necesitamos ser resilientes, es decir, reinventarnos y volver a salir. Necesitamos explorar modelos financieros. ¿Cuántos de ustedes no vivieron la situación de, híjole, voy a tener que cerrar 2 meses, pero no sé si son 2 meses y van a ser 3, o no sé si son 3 meses y son 6? Tuvieron que reinventar y generar diferentes modelos o escenarios financieros. Tranquilizar a sus clientes. Estoy seguro que sus clientes fueron los que les dijeron, ahorita no me entregues. Pero de todas maneras, tener la certeza con sus clientes de que tenemos que estar en tiempo. Vamos a tener los productos y voy a poder generar nuevamente mi ramp-up para poder volverte a entregar. Pasar a la digitalización rápidamente, punto importantísimo, necesitamos digitalizarnos y digitalizar toda la cadena de suministro. Entonces, bien importante que lo vayamos generando y lo vayamos pensando en cómo hacer. Insisto, no solo es hacer una junta por Zoom, es vender a través de medios digitales, es entregas a través de medios digitales, es seguimiento a tus pedidos a través de medios digitales, RPs, etc. Prepararse para el largo recorrido. Vienen 4 años complicados y eso no es secreto para nadie. Y por último, convocar, y esto es convocar a la colaboración. ¿Qué acciones se tienen que hacer en mediano plazo? Decíamos, simulaciones e investigaciones para ramp-ups. Necesitamos volver a arrancar y necesitamos simular cómo vamos a arrancar. No podemos arrancar de una sola manera y que lleguen los pedidos y yo vuelvo a levantar mi producción. Esto no sucede así, necesitamos hacer simulaciones. ¿Qué pasa si arranco y luego se detiene la venta? ¿Qué pasa si arranco y de repente llega un pico? ¿O qué pasa si arranco y se me caen los pedidos, ¿no? Tenemos que generar simulaciones. Tenemos que evaluar la preparación de tu producto y el proceso. Anticipar áreas de oportunidad. ¿Qué es esto? Nada más que mejora continua. Nosotros les recomendamos instalar un equipo FODA, un SWAT team, donde lo que generemos es pues, revisar modelos de tu empresa, de tu negocio, y buscar oportunidades y buscar amenazas y entonces tratar de arreglarlas, ¿no? Y por último, preparar a la organización de su centro de gestión de riesgos para enfrentar la situación de ramp-up con proveedores y clientes. Tenemos que entender que nuestros clientes y nuestros proveedores son uno mismo con mi empresa. En la medida en que generemos esta vinculación, que generemos esta sinergia, que tengamos que lo que le afecta a mi cliente me afecta a mí y lo que me afecta a mí le afecta a mis proveedores y todos somos una cadena productiva, en ese sentido podremos ir mejorando. Pero bien importante, ¿qué hacer a largo plazo? Disculpen que aquí está en inglés, pero bueno. En general lo dividimos en 5 grandes áreas. 1, desarrollo y productos. ¿Qué se va a empezar a generar? Y lo mencionábamos al principio, multi-OEMs. ¿Qué es esto? OEMs que se asocian para compartir líneas productivas, para compartir productos, para compartir subproductos y compartir diseños. Hay una colaboración directa entre los OEMs. ¿Esto qué hace para los OEMs? Disminuir costos, quitarse proveedores, es decir, genera mucho menos trabajo para el OEM. Se va a generar un cambio drástico importante en la disminución de la complejidad de los productos. Si bien los productos cada vez son más complejos tecnológicamente, son menos complejos de manera manufactura. Es decir, los productos se hacen más fáciles de producir. Cada vez son menos productos, cada vez son menos componentes. La complejidad de los vehículos va a disminuir. Por la parte de cadena de suministro o procurement, bueno, aparece algo que se conoce como los Tier 5. ¿Qué son los Tier 5? Son grandes fábricas que se encuentran entre el Tier 1 y el OEM. Y son fábricas de colaboración, es decir, el OEM tiene mucha participación y el Tier 1 tiene mucha participación. Y entonces aparecen estos Tier 5.
va a disminuir también el número de proveedores. ¿Por qué? Porque esta misma colaboración que se está generando entre los OEMs y los Tier 1 se va a generar en los Tier 2 y Tier 3. Y entonces, como decía Luis, había a lo mejor la posibilidad de que si yo produzco este tornillo, pero tú tienes un proceso de inyección plástica, mi tornillo, y tú tienes la caja, pues ¿qué les parece si nos juntamos y entre los tres generamos este producto que ya viene con este empaque? Y entonces hay mucha colaboración, por lo tanto los proveedores se vuelven integrales. Y al hacerse integrales, bueno, disminuye el número de proveeduría. Por otro lado, bueno, la parte del ensamble, como les comentaba, aparecen los Tier 5, esto también va asociado a y se comparten entre los OEMs líneas productivas. Esto es bien importante. Ya lo tenemos el caso aquí en México, en Aguascalientes, para irnos muy, muy lejos. Caso de ventas, los costos de distribución disminuyen y disminuyen en un gran porcentaje. Tuvimos la oportunidad de hacer una misión, que le llamamos Misión Las Vegas. Nos fuimos al Consumer Electronic Show en Las Vegas como Clúster Automotriz de Guanajuato a ver todos los nuevos avances tecnológicos que había para la industria. Y es interesantísimo ver que las principales dealers o los principales distribuidores de vehículos ya no van a ser las agencias, van a ser las grandes empresas como Amazon, como eBay, hasta Mercado Libre quizá, que son los que ya te van a entregar el vehículo. Entonces ellos se vuelven en los principales distribuidores de vehículos. Por lo tanto, tus costos de distribución disminuyen muchísimo. Por otro lado, en la parte digital, que es donde más impacto va a tener, vamos a tener, bueno, pues factores como este que les comentaba, donde desde tu teléfono tú puedes comprar tu vehículo y totalmente personalizado. La intención es que haya conectividad y es otra de las cosas que vimos durante la visita a Las Vegas. Lo importante de la industria automotriz es la conectividad de hoy en adelante y que tú puedas estar conectado a través de tu celular, de tu smartwatch, de lo que sea, pero que puedas estar conectado a la ciudad, que puedas estar conectado a tu vehículo, que puedas estar conectado a tu ropa, que puedas estar conectado a los medios, que puedas estar conectado a las redes sociales. Vehículos autónomos, vehículos compartidos, viene muy fuerte, vehículos evidentemente eléctricos, y bueno, esto es todo lo que viene. Por lo tanto, les decía, que no decaiga el ánimo con lo que les dijimos al principio, la oportunidad está ahí, y tenemos que subirnos a este tren, y tenemos que subirnos a este cambio y empezar a generar estas nuevas oportunidades. No me queda más que agradecerles el tiempo prestado en esta conferencia, agradecer a los tres participantes, Cristina, a Francisco, a Luis, muy agradecidos y muy agradecidos con todos ustedes y esperando que este evento, desde el ciclo de conferencias, al foro de proveedor automotriz, nuestra conferencia magistral y posteriormente el simposio del comprador, evento especializado para compradores, sea de su total agrado. Esperamos seguir contando con su apoyo y con su participación y pues les mandamos un fuerte y cálido saludo y pues a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Clúster Automotriz de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a José Vargas por su valiosa participación como ponente en el ciclo de conferencias Clauto en septiembre, mes de la proveeduría automotriz. Clúster Automotriz de Guanajuato agradece a todos por su participación. Esperamos contar con ustedes para los eventos próximos. Hasta pronto. A continuación les compartimos un video de acreditación Clauto, uno de los proyectos más importantes del Clúster Automotriz de Guanajuato, la cual es una herramienta que te permite conocer el nivel de profesionalización de tu empresa de acuerdo a los estándares de la industria automotriz. En este momento daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión durará aproximadamente 50 minutos y se responderán las preguntas de acuerdo al orden en que se hicieron o conforme la frecuencia en que se repitió cierta pregunta.
Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que esta conferencia y esta plática que tuvimos entre amigos haya sido de su total agrado. Tenemos algunas preguntas que me permitiré ir leyendo, contestando algunas de ellas y por otro lado, bueno, pues también dándole un poquito de participación a nuestros excelentes ponentes y que tienen, bueno, toda la preparación del mundo, ¿no?, para contestarlas. Primero nos preguntan, ¿cómo podemos tener la acreditación Clauto? Seguramente esta fue una de las preguntas que surgieron al inicio. Explicamos durante la parte media de la conferencia cómo teníamos que hacerlo. Hago un pequeño resumen. Primero es contactarnos. Les paso mi correo, que es jvargas@clauto.org. Y el tema es que nos van a contactar. Nosotros les vamos a compartir algo de información junto con el link para la autoevaluación. Estamos por lanzar una plataforma web que creemos tener corriendo ya la siguiente semana. La página será www.acreditacionclauto.org. Hoy día está todavía en pruebas, pero esperamos el lunes tenerla ya lista para ustedes. Y bueno, ahí también va a estar el link para la acreditación para que hagan su autoevaluación. Una vez que llenan su autoevaluación, nosotros les damos su resultado y de ahí programamos, en caso de que sea positiva su respuesta, pues programamos ya la auditoría con el equipo de Francisco. La siguiente pregunta, nos dicen, buenos días, quisiera preguntarles con la relocalización de operaciones, ¿qué tipo de componentes, piezas o procesos podrían llegar a fabricarse en México? Cristina, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta, por favor? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Sí, con todo gusto, José. Mira, yo creo que partimos de qué modificaciones hay al valor de contenido regional con la entrada en vigor del TEMEC. Se está dividiendo en 3 tipos de materiales o de cadenas de valor, que se dividen en autopartes esenciales, autopartes principales y partes complementarias. Cada uno de estos segmentos tienen que alcanzar un porcentaje de contenido regional. En el caso de lo que son autopartes esenciales, se tiene que alcanzar un mínimo del 75% y se incluye lo que son las carrocerías, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, transmisiones y algunas pilas de litio. Lo que son las autopartes principales tienen que alcanzar un 70% del valor del contenido regional. Ahí hablamos de lo que son rodamientos, partes de carrocerías, sistemas de freno, parachoques, aires acondicionados, sistemas de combustible, llantas, parabrisas, todo eso viene del apéndice del anexo 4B del tratado del nuevo TEMEC. Y por último está lo que son las partes complementarias, que en este segmento se tiene que alcanzar un mínimo de 65% del valor del contenido regional. Se incluyen lo que son equipos de audio, de telemando, partes autónomas del vehículo, cinturones, iluminación, cerraduras, equipo de emisión, control de equipos, motores, juegos de cableado. Pero esto es lo que incluye lo que son los segmentos del TEMEC. Pero para responder esta pregunta, ¿de qué oportunidad tienen los proveedores, sobre todo para proveedores indirectos o las pymes, que yo creo que son las más interesadas de cómo van a poder insertarse en estas cadenas de valor? Precisamente al estar buscando todo este tipo de proveeduría o localizando esta proveeduría, van a incrementar otro tipo de conexiones comerciales, ¿no? El proveedor que le surte, no sé, el equipo de seguridad, el proveedor que le surte el zapato de seguridad industrial para una nueva línea que va a tener que surtirle a aquel que haga los sistemas de freno o los arneses. Entonces, yo creo que respondiendo a esa pregunta ya comenté todo lo que incluye el TEMEC, pero aquí es donde tienen que estar atentos los proveedores pymes, que cuando empiece todo este movimiento para localización, obviamente va a empezar a moverse y se van a empezar a activar estas cadenas de suministro con muchísimo más sinergia. José. Muchísimas gracias, Cristina. Sin duda es importante estar preparados. Toda crisis representa oportunidad, ¿no?, para quien puede aprovecharla. Muchas gracias, Cris. Siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿cuáles son las ventajas tangibles de la acreditación Clauto?
¿Qué tipo de proveedores no tan tradicionales tienen espacio para sumarse a las cadenas de la industria automotriz? Digo, y aprovechando la experiencia que está conectada a una persona que tiene su empresa acreditada, bueno, me gustaría darte la palabra, Luis. Sí, José, gracias. Pues lo estuvimos platicando hace unos momentos. Pues la ventaja, sobre todo lo que le veo yo, es el tema de la profesionalización, ¿no? Aunado a esto, pues, ventajas, estás en el directorio automotriz, estás en la revista, tienes acceso a la plataforma, tienes acceso al abanico de contactos, tienes oportunidad de estar dentro del comité. Hay una sinergia interesante entre nosotros que de repente, oye, algún compañero, fíjate que traigo este producto, me puedes contactar con alguien, claro, ya es mucho más fácil entrar, ¿no? Entonces sí hay oportunidades. Por el lado que si está alineado a todos, definitivamente yo creo que no hay ningún problema en que se quieran integrar a la cadena. El único tema es, volvemos a lo mismo, la profesionalización, ¿no? Conocer el idioma en que habla la industria automotriz, todos sus reglamentos, los parámetros, y pues para eso tenemos la autoevaluación, ¿no? Que ahí va a ser un termómetro muy importante para ellos, en donde pueden autoevaluarse y ver qué tan preparados están para poder insertarse en la cadena. Muchísimas gracias, Luis. Sin duda, quizás las empresas que participan directamente en la cadena automotriz son alrededor de 400 pymes potenciales, pero bueno, atrás de ellos viene todo un ecosistema. Estamos hablando de más de 4,000 pymes que pudieran integrarse o que dan servicio indirectamente a la cadena automotriz. Por ello, digo, abierto a como comentan, empresas proveedoras no tan tradicionales. Tenemos empresas acreditadas de fumigación, de consultoría, tenemos empresas de empaque, tenemos empresas de tornillería. Vaya, tenemos un abanico muy grande de opciones y son las ventajas que nos da esta acreditación al dividirlo en directos, indirectos y servicios. Sí, pero independientemente de eso, pues, hablamos del mismo tema, ¿no? Correcto. Hay que ser profesionales, si no, no te van a dejar entrar. Sin duda. Muchísimas gracias, Luis. Siguiente pregunta. Nos comentan, buen día, ¿se puede acreditar siendo proveedor de servicios de consultoría? Yo ahorita comenté quizá un poquito, pero bueno, aquí está el experto del equipo de auditores, Paco. No sé si nos pudieras apoyar, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días también. Saludos a todos. Sí, el mismo modelo de acreditación del modelo Clauto, como comentaste tú en lo que hablaste, pues están los directos, están los indirectos y están servicios. Entonces, consultoría, al declararse como una organización de servicios, la misma puede ser acreditada. Básicamente, cómo funciona es que el modelo más completo que tiene todas las preguntas es el de directos, ¿no? Luego, si le quito algunas preguntas que podrían no aplicar a una empresa de servicios, como es consultoría, pues se quitan algunas preguntas y restan solamente las que podrían aplicar. Por ejemplo, una empresa de manufactura seguramente requerirá una APQP dentro de su proceso de diseño y desarrollo de productos y de procesos. Una empresa de consultoría pues no va a tener una APQP, así que esa pregunta es eliminada y es calificada bajo una cantidad de preguntas distinta a la de directos, pero aplicado como servicios. Así que la respuesta es sí puede participar una empresa de consultoría para acreditarse en Clauto. Muchísimas gracias, Paco. Siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿en la acreditación existe alguna capacitación por su parte? Qué buena pregunta y es uno de los temas en los que actualmente estamos trabajando. A inicios del año teníamos un proyecto muy importante que lanzamos junto con el Instituto Politécnico Nacional, específicamente con la carrera de sistemas automotrices, donde si tú querías acreditarte o querías participar en la acreditación o querías subir tu calificación de acreditación, que también es válido, se te asignaba un practicante o una persona de 9º semestre de esta carrera de sistemas automotrices y bueno, te daban seguimiento o auditoría continua durante 6 meses o 1 año según lo requirieras. Por el tema de la pandemia este proyecto se nos detuvo, los estudiantes dejaron de asistir a sus clases y demás, entonces tuvimos por ahí que detenerlo. Queremos reactivarlo el próximo año,
Esta es una de las opciones que les tenemos. Otra opción es, bueno, tenemos como clúster, nuestra filosofía es la colaboración, y dentro de esta colaboración, bueno, podemos contactarlos con algunas casas auditoras, que dicho sea de paso no pudiera ser estratega porque ellos se dedican a la auditoría, pero sí pudieran ser otras casas auditoras con las que tenemos acercamiento y pudieran prepararlos para llegar a este momento de su acreditación. Y por último, bueno, estamos también planeando para finales de este año algunas capacitaciones virtuales enfocadas en los 9 aspectos que se evalúan dentro de la acreditación, donde algún experto nos platicará del tema. Por ejemplo, el caso de sistema de gestión de calidad, traeremos a alguna persona preparada que nos hable de sistema de gestión y de todos los puntos de calidad que se tienen en su momento. Y bueno, estos serán webinars o conferencias con que los estaremos invitando. Esto durante 9 semanas, es decir, una conferencia por cada semana. Siguiente pregunta. ¿La acreditación solo es válida en Guanajuato? A decir verdad, la tenemos en todo el país al día de hoy. La única diferencia que hacemos es que se pagan viáticos adicionales para el auditor que se tiene que mover de manera presencial. Entonces, bueno, esta parte sería la única diferencia, pero bueno, aplica para todo el país. Tenemos proveedores acreditados en Cuernavaca, tenemos proveedores acreditados en Monterrey, proveedores en Aguascalientes, proveedores evidentemente en Guanajuato. Siguiente pregunta. ¿Los compradores aceptan las citas de posibles proveedores acreditados y no acreditados? A mí me gustaría darle la palabra a Cristina en esta parte, ya que ella ha participado en prácticamente todas las ediciones de Foro de Proveeduría y bueno, ella nos puede dar su argumento desde el punto de vista comprador. Adelante, Cris. Yo creo que es importante compartirles a todas las proveedoras que nos acompañan el día de hoy que la acreditación, como bien mencionó Luis y Francisco, es un autodiagnóstico. Independientemente que a lo mejor estés en un proceso de acreditación o no pases la acreditación o seas un proveedor de excelencia, cualquier proveedor tiene la capacidad y la oportunidad de tener una cita. Y hay muchos proveedores que a lo mejor aún no conocen la herramienta y siguen trabajando perfectamente con los 3 niveles de la industria, de los niveles de la industria automotriz, los Tier 1, Tier 2, Tier 3. De hecho, les puedo compartir un caso de un proveedor que estuvo inscrito en la acreditación y al principio, pues, él no pasó la acreditación porque diagnosticó que le faltaban varias oportunidades de mejora en algunos de sus rubros. Entonces empezó a preparar, pero él siguió trabajando como proveedor mío porque ya llevaba una relación de un par de años. Y bueno, eso a mí me hizo entender perfectamente cuáles eran sus partes de mejora en sus procesos, en donde yo necesitaba también entender porque a lo mejor no tenía el tiempo de entrega que yo esperaba, o a lo mejor el costeo no lo tenía tan detallado. Entonces, yo creo que aceptar las citas de proveedores acreditados y no acreditados siempre va a estar abierto para recibirlos, y aquellos que se acrediten, pues, ¿qué es lo que va a hacer esa diferenciación? Como hemos mencionado en esta plática, va a ser su profesionalización y sobre todo su constante mejora continua, que es lo que estamos buscando nosotros como compradores, y sobre todo aquellas empresas que tengan sistemas implementados para desarrollo de proveedores. Es bien importante que aquellos proveedores que se lleguen a acreditar y tengan ese autodiagnóstico, los va a ayudar a ustedes a fortalecerse y sobre todo a tener mayor solidez en sus procesos y en sus cadenas propias de suministro. Muchísimas gracias, Cristina, totalmente. Y aplica también para dentro del Foro de Proveeduría. Vaya, creo que mientras más profesionalizado esté la empresa, pues con mayor gusto vas a tu cita como comprador, ¿no? Muchas gracias, Cris. Siguiente pregunta. ¿Es necesario la certificación del sistema de gestión de calidad previa a esta acreditación Clauto? Le daría la palabra a Francisco, que pues conoce toda la parte técnica de la acreditación. Sí, gracias, José. Bueno, cuando hablamos de si se necesita un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, un 9001
o una IATF 1694916 previo a una acreditación Clauto? La respuesta es no, ¿verdad? Digamos que si yo tengo una empresa que voy a auditar en modelo Clauto y ya tuviera una certificación en 9001, en IATF, seguramente le abonará muchísimo a la sección o a la clasificación de calidad, no necesariamente a la de ambiental o no necesariamente a la seguridad, a lo mejor sí, pero no por sistema mismo. Ahora, una empresa que auditamos que no tiene una acreditación, una certificación en alguno de estos estándares, bueno, lo que pasará es que por naturaleza cumplirá con algunos puntos, otros tal vez no, pero digamos, no se requiere una certificación de un SGC previa a una acreditación Clauto. De hecho, muchas empresas, tal vez la gran mayoría que han participado en estas auditorías que hemos hecho durante los últimos 2-3 años, la gran mayoría no están certificados, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas que están certificadas y sí participan también. Muchas gracias, Paco. Sí. Totalmente en el mismo canal. Creo que ya lo habíamos también comentado un poquito. Sí. La siguiente pregunta. Muchas gracias a todos los que están participando. Muy interesantes preguntas y esperemos que se aclaren en este momento. ¿Qué reconocimiento tiene la certificación de manera nacional? Creo que lo comentamos previamente. Ahora acabamos de certificar la acreditación hace 2 semanas ante el IMNC. Este es un organismo nacional, por lo tanto ya tiene un reconocimiento y un sustento gubernamental. Entonces, bueno, hoy día, antes no podíamos decir que era un reconocimiento interno y reconocimiento por la industria automotriz. Hoy día ya se tiene un reconocimiento no solo de ello, sino también de un organismo gubernamental que nos normaliza y regulariza nuestra herramienta. Hasta aquí, bueno, fueron todas las preguntas. No nos queda más que agradecerle su tiempo, su asistencia, su participación. Agradecerle de manera muy especial a Cristina Villaseñor. Cris, muchísimas gracias. No sé si quieras decir alguna palabra. Pues agradecer al Clúster Automotriz de Guanajuato por esta invitación. Un gusto haber compartido esta plática con Francisco y Luis, que bueno, hemos tenido un recorrido bastante interesante y enriquecedor a lo largo de la elaboración de la acreditación del clúster automotriz. Y yo la verdad invito a todos los proveedores que si tienen la oportunidad de acercarse y conocer la acreditación, pueden precalificarse, como bien mencionó José, en la página web que les mencionamos, y ustedes pueden desde ese momento ver su autodiagnóstico de una manera muy, muy rápida y muy práctica. Y yo creo que ahorita es momento para invitarlos a precisamente invertir en su profesionalización. Vienen tiempos difíciles, vienen retos complejos para el cierre de este año, los próximos años. La situación que estamos viviendo, tanto mundial con lo de la pandemia y el tema económico, va a tener que va a tener que forzarnos a invertir en nosotros, en nuestras empresas, en una reflexión cómo estamos trabajando y apostarle precisamente a la profesionalización. Es momento de que toda la cadena que formamos parte de las empresas, con ustedes como proveedores, como nuestros aliados, como parte integral de nuestra empresa, pues ahora sí que ayudarnos entre nosotros, y qué mejor que ustedes empiecen a profesionalizarse y a buscar nuevas opciones que pudieran abrirles otras oportunidades de negocio, y en su caso identificar cuáles son sus debilidades y fortalezas y apostar por ellas, ¿no? Invertirles y aprovechar este tiempo para poderse preparar y, bueno, acercarse con todas las herramientas que tiene el clúster automotriz. Como bien mencionó José, vamos a estar preparando módulos para irlos llevando de la mano con expertos, cómo se pueden ir acercando y cómo pueden irse preparando para profesionalizarse. José, muchas gracias por la invitación y me despido de mis compañeros, y a todos ustedes les deseo un excelente día. Muchas gracias, Cristina. Francisco Gutiérrez, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, José, también por toda la confianza de todos estos años de trabajar conjuntamente. También le agradezco a
Cristina, todas las aportaciones, comentarios, a Luis, todo el entusiasmo. Siempre agradezco también la invitación al clúster por esta plática, que creo que ha sido sumamente enriquecedora. Cualquier cosa en la que podamos desde acá apoyar al clúster, a las empresas, para aumentar este nivel de profesionalización del que hablaba Cristina, pues aquí estaremos, ¿no? Como ustedes saben, pues nos dedicamos muchísimo a la implementación de normas, así que en lo que podamos apoyar, por favor cuenten con nosotros, especialmente nos mantendremos cercanos con el cloud, ¿vale? Un abrazo para todos, buen fin de semana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, un abrazo. Y por Muchas último, gracias. Luis Díaz, muchísimas gracias por tu participación y por todo el apoyo para poder haber podido llevar a cabo esta ponencia. Luis, perdón, está muteado tu micrófono. Perdón. No te preocupes. Agradecerte la oportunidad y a los compañeros de panel de dar una experiencia de lo que vivimos y tenemos. Pues a las empresas que se acerquen, ahora sí que contigo a parte del clúster, y hay muchas oportunidades, se van a ver beneficiados de muchas maneras, y pues hacerles una atenta invitación a que se acerquen al clúster y que sean parte de él, ¿no? Gracias a todos. Muy agradecido, les mandamos un fuerte abrazo y muy agradecidos con ustedes, pymes, con ustedes asociados al Clauto, por su participación en esta conferencia. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que, como decía al inicio de la misma, se hayan quedado con un consejo, con un tip, con algo que pudieran potencializar. Muy agradecidos a nombre del Clúster Automotriz de Guanajuato. Muchas gracias.